Bienvenidos a la primer videoconferencia de nuestra red de investigación y difusión educativa GIECO. En esta ocasión vamos a presentar la ponencia titulada Retos y perspectivas para la universidad en el siglo XXI, presentada por el maestro Neftalí Carmona González, quien es licenciado en Filosofía y Psicología y maestro en Educación. Es uno de nuestros más destacados profesores, investigadores y colaborador de nuestro instituto. Esta ponencia ha sido presentada ya con anterioridad en el 2014 en la Universidad de La Habana en Cuba, en el 2016 en la Universidad de San Pablo en Madrid y está próxima a presentarse nuevamente en el 2018 en la Universidad de La Habana y en la Universidad Diderot en París, Francia. Esperamos que la disfruten y aprendan con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buen día. Como bien ya me ha presentado el maestro Juan Víctor, en esta ocasión voy a hablarles de un tema que de manera particular lo he abordado en mi ejercicio profesional, sobre todo como docente. Como dijera un amigo dice que nuestro pecado original es la primera formación que tenemos, nuestro pecado original, ¿verdad? Entonces me acuso de que pues mi primera formación es ser filósofo, y entonces dentro de esa perspectiva, desde un ángulo, desde la filosofía, desde la ética como una disciplina filosófica, intentaré abordar a grosso modo un tema en la educación, sobre todo en la educación superior, y que tiene que ver con cuáles son los retos que cualquier profesor universitario, sobre todo de nuestro país México, aclaro, digo, esto no está lejos de que sean retos también de cualquier profesor universitario, de cualquier universidad del mundo, ya que este trabajo va a retomar algunos filósofos, tanto clásicos como contemporáneos, de repente para los que están un poquito metidos en las cuestiones filosóficas, de repente intentar ahí unir a Aristóteles, a Kant, y de repente metemos a un teólogo con su método teológico, como lo es Bernard Lonergan. Para algunos pareciera una locura, sin embargo, yo les puedo afirmar que a lo largo de mi práctica, en 15 años 15 años exactamente, como profesor universitario, me han resultado, ¿verdad? Bien, el tema de esta charla, de esta plática, se llama la formación profesional universitaria con sentido de responsabilidad social, transparencia, retos y perspectivas. Bien, voy a comenzar. Voy abordando algunos puntos y haré alguna pausa, y de tal manera de que me voy a preguntar, me voy a cuestionar yo mismo, pensando tal vez en ustedes de algunas posibles preguntas que probablemente ustedes estén planteando. Bien, una pequeña introducción. Uno de los aspectos más demandados en la última década por parte de la sociedad, sobre todo los profesionales del siglo XXI, es precisamente que el profesional tenga un ejercicio leal y transparente de su profesión. Y hay que entender a la profesión, como nos dice Cortina, como una actividad socialmente cooperativa cuya meta interna consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable para su supervivencia como sociedad humana, para lo cual se precisa el concurso de una comunidad de profesionales que como tales se identifican ante la sociedad. Ante la demanda social de formar profesionales con conocimientos, que tal parece ser que es más por donde van las universidades, y con sentido ético, que algunos le apuestan por ello, no todas, se hace urgente puntualizar los aspectos en los cuales las universidades tendrían que estar apuntalando la formación de los futuros profesionales. Tales sujetos, hablo de los profesionales, tienen que responder a las demandas de un mundo globalizado, de un mercado liberal y de la existencia de sociedades híbridas.
Para responder a esta llamada urgente, me permito señalar, pues, que para lograr una formación con sentido de responsabilidad y transparencia social, hay que clarificar las siguientes sentencias. Punto número 1. Si estamos hablando de una formación social con sentido de responsabilidad social y transparencia, me voy a permitir aclarar el término ética, ya que en ocasiones lo confundimos con el término moral, y no solo en el lenguaje ordinario, sino también en el lenguaje culto. Por ejemplo, es común decir, ese profesional no actuó éticamente. Tal médico, tal psicólogo, la práctica que hizo no es ética. Pero yo les pregunto, ¿en algún momento les ha ocurrido o les ha pasado por la cabeza qué es ética? Y estoy completamente seguro que lo confundimos con moral. Para no profundizar tanto en ello, hay que considerar que ética y moral no son sinónimas. La ética es una disciplina de la filosofía que considera concepciones de fondo a la luz natural de la razón y de sus causas últimas, en cuanto a principios, valores y virtudes que orientan a las personas y sociedades. Cuando se hace referencia a que una persona es ética, se dice de aquella que tiene carácter y buena índole. Sin embargo, la moral trata de la vida concreta del individuo, trata de la práctica, trata de lo cotidiano, de cómo cada individuo expresa sus hábitos y valores aprendidos y aceptados por un cierto grupo social. Ya encontramos una primera diferencia. La ética orienta conductas de las personas y de las sociedades. Y la moral es lo que se vive en lo cotidiano. Alguno de ustedes podrá decir, pero es que realmente no hay una diferencia, ¿verdad? Si me está hablando que orienta conductas y por otra parte la moral, que es una cuestión de cómo vive lo cotidiano la persona, en lo cotidiano vivimos lo que día a día cada sociedad va expresando cómo vive determinado valor. ¿De acuerdo? Entonces, hay sociedades en las que el valor de la honestidad lo viven de determinada forma, ¿verdad? Pero ese es lo que ha permeado la vivencia de ese valor, su moral, que es concreta. Bien. Se dice pues que una persona es moral cuando actúa conforme a sus costumbres y valores aceptadas por un grupo. En una palabra, una persona puede ser moral, sí. Sigue costumbres, sigue tradiciones, sigue maneras de cómo un grupo social percibe lo que es bueno. ¿De acuerdo? Pero no necesariamente es ética. La ética obedece a principios, ¿sí? Y un principio es algo más universal. ¿De acuerdo? Digamos, la moral orienta a un sujeto contextualizado y la ética orienta la conducta del hombre universal. Sin embargo, estas acotaciones al término ética, aunque son útiles, pueden ayudar poco para la interpretación de las mismas. Me permito mencionar a Leonardo Boff, el cual comenta que estos términos parten de un supuesto siempre válido, que es la experiencia de una morada. Voy a leer esto con calma porque me parece muy importante, por algunas cuestiones que se mencionarán. Parte de la experiencia de una morada, existencialmente reconocida como el conjunto de relaciones entre el medio físico y el de las personas. Para ello se llama morada ethos, término griego de donde proviene la palabra ética con el larga, eta, ¿sí? Me permito, la eta en griego es como una N, en español hay un palito larguito, que hace referencia a la morada en la que hay que organizar el espacio físico, cuarto, sala, cocina, y el espacio humano, relaciones de los moradores entre sí y con sus vecinos, según criterios, valores y principios, para que todo fluya como se desea. Lo anterior da carácter a la casa y a las personas. Nosotros lo entendemos como el carácter ético de las personas. En el mismo tenor,
Los griegos entendían el ethos con E corta, la épsilon, a las maneras que tienen los moradores para organizar las comidas, sus encuentros, modos de relacionarse, ya sean estos tensos, competitivos, armoniosos y cooperativos, costumbres que podemos llamar moral y postura moral de una persona. Lo retomo. El ethos con E larga hace precisamente a esas formas y a esos criterios en los que una casa tiene para organizar en dónde está la cocina, dónde está el baño, en dónde está la recámara, ¿de acuerdo? Perdón por el ejemplo que voy a poner, pero el baño no puede estar encima del cuarto, ¿verdad? O la cocina sobre la cochera. Hay un orden establecido, ¿de acuerdo? Esto sería el ethos con E larga. Y el ethos con E corta, que es la épsilon, es las maneras particulares que tienen los habitantes de esa casa para organizar sus reuniones. Es decir, tenemos dos casas, la casa de Juan, la casa de Pedro. En todas están estos espacios físicos distribuidos armoniosamente, la casa, el baño, la cochera, la recámara, el cuarto de estudio, la bodega, etc. Pero en ambas casas, los moradores tienen maneras específicas de cómo organizan sus comidas. A esto se le llama, esto es el ethos con E corta. En este sentido, hay que entender al ethos con E larga como el código de conducta ética que tendría que dirigir de manera general a todas las profesiones. ¿Sí? Y el ethos con E corta a esa manera peculiar que tiene cada profesión para hacer valer ese carácter especial que tiene cada una para su ejercicio, se conoce como código ético, pero el término código ético del psicólogo, del abogado, del maestro, pero el término correcto es código deontológico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque habla de deberes. ¿Estamos? Bien. Hasta aquí yo tal vez me podría hacer alguna pregunta y esa pregunta iría encaminada, bueno, la ética, la moral, la ética con E corta, la ética con E larga, acotando. Ética y moral no son sinónimos. La moral obedece a costumbres, la ética obedece a principios. La ética, ethos con E larga, ethos con E corta. Ethos con E larga serían los principios universales para organizar una comunidad y ethos con E corta las maneras particulares en los que cada sociedad tiene para organizarse. En las profesiones, el ethos con E larga sería el código universal que tendría que dirigir a las profesiones. Y para esto, pues bueno, ya se han dilucidado algunos principios, ¿verdad? Y que del cual se desprenden los códigos deontológicos que pertenecerían a la ética con E corta, ¿verdad? Bien. Punto número 2. Y del cual yo no me voy a entretener mucho en este punto, dado que voy a meterme más a aclarar la cuestión moral. Y para esto me permito citar a los medievales. Estos cuates, estos amigos, no tenían tantas sutilezas como los griegos. Empleaban el término moral tanto para las costumbres como para el carácter de las personas. Entonces aquí nos encontramos con un problema, porque fue precisamente en la época medieval en donde parece ser que entonces de aquí viene que entonces cuando uno dice es que esa persona no es ética, ¿no? Cuando en realidad lo que uno a veces quiere decir es esa persona no es moral porque no se acomoda a cómo yo estoy percibiendo la vida o lo cotidiano. Bien, entonces, y distinguían la parte práctica de la misma como filosofía moral, cuyo objetivo de estudio eran los principios y las prácticas que ejecutaban los integrantes de la sociedad. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino entendía la moral como la práctica de actos racionales que conducen al individuo a su creador. La moral del ejercicio profesional consistía
en la certeza que tenía el sujeto que su actuar correspondía a una lectura de la providencia, es decir, a un servicio prestado gracias a Dios. ¿Sí? Así era como entendían los oficios, ¿no? Lejos de ser unas profesiones, eran los oficios como eran entendidos en la Edad Media, ¿no? Entonces, el rey, incluso el plebeyo, el siervo, el papado, los obispados, o aquellos que servían de una u otra manera al reino, pues eran, más que nada, era entendido como que ese actuar, más que favorecer a una sociedad, pues favorecía a la construcción del reino, ¿verdad? En este sentido, valga la redundancia, el ejercicio era el sujeto, tenía la certeza que lo que hacía era más que un servicio prestado gracias a Dios. ¿De acuerdo? Bien, punto número 3. Hay que responder a las preguntas. ¿Cuáles son la ética y la moral vigente en nuestros días? A ver, les voy a dar una pequeña pausa. Piénsate. ¿Cuáles son la ética y moral vigentes en nuestros días? Pregunta 2. ¿Sobre qué sistema ético y moral se construyen las sociedades, se construyen las profesiones actuales? ¿Sí? Sin dudarlo, alguno de ustedes tendrá la respuesta. Sin dudarlo, se construye bajo el esquema del capitalismo. ¿Pero qué capitalismo? Vamos a considerar la primera premisa. ¿Cómo considera el capitalismo lo bueno? Lo bueno es lo que permite acumular más con menos inversión y en el menor tiempo posible. Una visión capitalista de las profesiones, que es la actual, nos recuerda el mito de Narciso, paréntesis. Recordad que en varias épocas los mitos han guiado a las sociedades. ¿De acuerdo? ¿Quién fue Narciso? Ahí se los dejo como tarea. ¿Sí? ¿Quién fue Narciso? El cual se entiende como un ejercicio individualista de la profesión, centrada en el confort, en el consumismo, en los valores permisivos y en las relaciones, en relación a las elecciones y modos de vivir. ¿Sí? En otros términos, pues, las profesiones, fíjate, las profesiones, como le entendían los griegos al servicio de la polis, que no lo mencioné, al servicio del Estado, ahora, como lo entendían en la época medieval, bueno, un servicio prestado de Dios, ahora fíjate, ahora las profesiones se cosifican, es decir, se hacen cosas, se relativizan, es decir, un conjunto de profesionales, psicólogos o educadores o lo que tú quieras, entiende como alguien le puede dar a entender su ejercicio profesional. ¿Sí? Entonces, eso es relativizar, que cada quien entienda a su manera, a su cotidiano, cómo tiene que ejercer su profesión. En el que el individualismo es la filosofía del sistema hegemónico, del mercado neoliberal que impulsa hacia la competitividad y el éxito personal excluyente, y se caracteriza por generar condiciones de desigualdad en la construcción social. Hace unos años iba yo entrando al trabajo en un colegio particular de monjas y escuché a un padre de familia que le decía a su hijo, ¿no? Hijo, tú eres un chingón y si no puedes o si no puedes con otro, rompele, ¿verdad? Bajo esta estructura moral de lo cotidiano es el trabajo que más adelante en la universidad, cuando llegan los futuros profesionales,
Ese es el trabajo que hace la universidad, ¿sí? Entender con qué estructura moral están llegando los estudiantes a las universidades. Entonces, por eso este trabajo nos dice que pues, nos llegan con una estructura individualista de un sistema no filosófico. A lo mejor por ahí algún ecónomo que me esté viendo o algún filósofo por ahí. El capitalismo pues no es ninguna postura filosófica. El capitalismo pues va a ser un sistema económico, ¿no? Porque ni siquiera una forma de gobierno, pues es un sistema económico, ¿no? Y entonces en este sistema económico pues lo que al final de cuentas son ofertas, demandas, productos y todo, ¿no? Y bueno, bien, les decía, individualismo, cosificación, relativización de las profesiones. Las profesiones, lejos de ser un ejercicio práctico de estos conocimientos que vamos adquiriendo durante toda una formación, implican asumir una postura ante el mundo y frente al mundo. Una disculpa, voy a acomodarme esto, espero que esto no interfiera con la charla, pues cuestiones técnicas, ¿verdad? Una disculpa. Les mencionaba, las profesiones, lejos de ser un ejercicio práctico de los conocimientos adquiridos durante toda una formación, implican asumir una postura ante el mundo y frente al mundo, ¿sale? Esto significa que el profesional se enfrenta a dilemas éticos cotidianamente que conllevan la toma de decisiones con sentido de pertenencia a la profesión y con sentido crítico de la misma. Dilemas éticos que aparentemente, nos dice Carlos Llanos y Fuentes, son irresolubles, ya que cuando un profesional se enfrenta con un dilema ético, al final de cuentas, dice Carlos Llanos y Fuentes, se lo va a plantear y de una manera a veces un poco banal, porque nos damos cuenta que el profesional no tiene una idea clara de quién es el hombre, de quién es la persona, ¿sí? Y posee una imagen del hombre a la luz del capitalismo, chata, superficial, ¿sí? Donde tal parece ser que la dignidad del hombre se mide por el tamaño de la cartera y no por el tamaño de las virtudes. Entonces, lo pertinente, primer punto, todavía no menciono los puntos, lo pertinente es que el reto de las profesionales, de las universidades es formar en los futuros profesionales, ¿sí?, un concepto que esté a la altura de la dignidad de la persona humana. ¿Sí? Yo les pregunto, para ti, ¿quién es el hombre? Y ahorita estás pensando, no sé, en Aristóteles, en Darwin, no lo sé. ¿Quién es el hombre? ¿Qué imagen tienes tú del sujeto en tus relaciones? Aquí te propongo una. El ser humano es un ser capaz de estar abierto a la trascendencia y capaz de autodominarse en su razón y su voluntad, responsablemente libre y ansioso de desarrollarse plenamente en todas sus dimensiones, material, espiritual. Una disculpa, esta es la propuesta de un concepto de ser humano, de una persona humana. Hay varios conceptos aquí que yo creo que si abordamos cada uno de esos nos llevaría más de 30 minutos, como trascendencia, como autodominio, como responsablemente libre. Y perdón, pues ahora yo estoy de este lado, pero a lo mejor no está esa cuestión del debate de si somos libres y no somos libres, ¿no? Pero bueno, ya después hablaremos también de la libertad y ansioso de desarrollarse plenamente en todas sus dimensiones. Esta tarea le compete a las universidades. No basta con la transmisión de códigos de ética, de códigos deontológicos, ¿no? Así como una mera repetición. Ciertamente los códigos deontológicos son el punto de partida para la reflexión. Sin embargo, se hace necesario replantearlos, no como algo que permanecerá escrito para siempre, sino como la deliberación de un acto exigido por un hecho que nos interpela de manera moral. Yo siempre le comento a mis alumnos, cuando nos encontramos en la parte profesional y nos topamos con una dificultad, ¿sí?,
pues no vamos cargando, no sé, el código aquí, ¿sí? Una manera en que, no sé, un librito, ¿sí? En el que yo cargue acá y me encuentre yo con un problema ahí y diga, a ver, permítame, ¿no? Voy a sacar mi código. No. ¿A qué tenemos que apelar? A la capacidad de actos deliberativos del sujeto. Pero esto regularmente en las universidades no se da. Regularmente es una transmisión del conocimiento y no una crítica hacia los mismos conocimientos, ¿verdad? En otros términos, la ética en la profesión no puede convertirse en un cúmulo de normas a cumplir, emanadas por condicionamientos sociales. La norma moral profesional adquiere sentido cuando existe la plena voluntad del sujeto por cumplirla y sobre todo de alcanzar la trascendencia, cuando va más allá de los límites que te impone y busca el bien humano del sujeto. Este bien humano implica la puesta en marcha del concepto antes mencionado, ya que el sujeto no es una partícula más del universo, como puede ser entendida desde una visión mecanicista del universo. Siguiente punto. El mal moral de la cultura es el relativismo moral, enfermedad que permea toda la sociedad civil y prevalece dentro del ejercicio profesional, ya que se guía con la premisa fundamental de que no existen valores y principios universalmente válidos que puedan guiar el actuar del ser humano en todos los sectores. Sin embargo, el relativismo en sí mismo se contradice al afirmar que no existen principios universales y tomar esto como un principio válido. El relativismo no nos conviene vivirlo, ya que genera caos y no contribuye a un desarrollo transparente de las sociedades y responsable de las profesiones. El núcleo de una cultura basada en la transparencia y la responsabilidad radica precisamente en el establecimiento de valores objetivamente válidos, valores y principios mínimos que se tengan que hacer valer en la convivencia diaria. Siguiente punto. Antes que nada, bueno, es importante también resaltar que la urgencia de las universidades en formar alumnos con sentido ético consiste en una formación concreta y no abstracta, es decir, en una formación contextualizada en su cultura y sentido histórico. Te topas que vas a una universidad y el sujeto que está en el aula no tiene ni la más mínima idea de su contexto social. No sé en dónde viva, en la red social yo creo, pero es importante que la universidad contextualice a los estudiantes para la transmisión de los conocimientos y del sentido ético, y sobre todo también con sentido histórico. Una formación con sentido ético que trastoque los valores que nos da el relativismo, este confort, este consumismo, este permisivismo, este fraccionismo, y justifique la existencia de unos valores mínimos. De ahí la pregunta: ¿qué desafíos se enfrentan en este sentido a los docentes en su práctica académica a nivel superior? El primer desafío, su primer desafío, ahí va para los que somos docentes, es entender la complejidad moral del ser humano. Entender esa estructura moral de ese sujeto, porque damos por hecho varias cosas, y esto no es. Esta estructura del ser humano, según Lonergan, tiene 4 grandes operaciones. Ahora, ahí va un tip. Profesores, Lonergan nos propone que para poder entender la estructura moral de los sujetos es 4 operaciones. La primera, entenderlo desde el punto de vista empírico o sensorial. ¿Sí? De repente podemos decir, no lo hagas porque te lo digo por experiencia, ya me pasó. Entonces tal parece que la experiencia es el primer punto de partida para ir entendiendo la moral del sujeto. Siguiente nivel, el intelectual, cuyas operaciones están en hacer como preguntarnos, como en comprender, en concebir y formular. Tercer nivel, el punto de vista racional, cuyas operaciones son formular preguntas para la reflexión. Ojo, en el nivel racional preguntamos, ¿sí?
Pero ya en el nivel racional, o sea, no en el intelectual, es generar preguntas para la reflexión. ¿De acuerdo? Pongo un ejemplo, ¿no? Mi práctica, ¿no? Como en la facultad de psicología, yo puedo estar en el nivel intelectual. Un alumno, por ejemplo, me puede preguntar, ¿qué será? ¿Cuáles son los elementos que debe de tener una entrevista psicológica? Nivel intelectual, que el chico, me coloque ahí, de pe a pa, los elementos. Nivel intelectual, ¿sale? Nivel racional, que tiene que llevar a formular preguntas para la reflexión, reunir pruebas, ponderar la evidencia y juzgar. Y el que tiene que ver, profesor, ok, ese esquema que nos está usted dando con respecto a la estructura de la entrevista psicológica, ¿sí? En una situación determinada, con una persona que me está presentando determinado problema, ¿la puedo aplicar? Son dos cosas totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Y el último nivel, que es el existencial o moral, cuyas operaciones son hacer preguntas para la deliberación, es decir, para la toma de una decisión, valorar y decidir. Todos los seres humanos ejercitamos estas operaciones en la medida en que se va construyendo nuestra personalidad y vamos ratificando cada una de ellas, más menos o más, una que otra, ¿verdad? Y precisamente en la formación de la profesionalidad ética presunta de las universidades, el sujeto se va construyendo en la búsqueda de lo que realmente es, valga la redundancia, de lo que es verdaderamente valioso. Me permito comentar, hace unos años se realizó una entrevista en la revista Nexos, en donde se realizó una investigación en la que reunió todos los requerimientos científicos, y esta investigación tiene que ver con el perfil del mexicano, sobre todo el perfil del profesional mexicano, ¿sí? Conclusión, es un liberal salvaje. ¿Por qué? Porque en este estudio arrojó que va a expresar claramente su tendencia individualista por la que vive y trabaja diario, ¿sí? Bueno, más adelante, pero tópate con cualquier profesional y hazle esta pregunta. ¿Para qué vas a trabajar? Y la respuesta que te va a dar es para comer. No es que esté mal. Sin embargo, pues es un bien que es individual, ¿no? Muy suyo. Es su comida, no es la tuya. Diferencia. ¿Para qué vas a trabajar? Para construir una sociedad civil. Hagan ese experimento, van a ver. ¿Sí? Entonces, no es que esté mal lo primero, pero el fin de una profesión no es darte de comer, ¿sí? Oye, pero Max Weber dice que es la sistematización de los conocimientos para que tú puedas recibir una remuneración económica, ¿sí? Pero vamos, ¿en qué contexto lo estudió Max Weber? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el fin último de la profesión? Pero antes, ¿qué arrojó esta investigación que a mí en lo personal me llamó mucho la atención? Dice, la mayoría de ellos creen en sí mismos, más que en el país donde viven. Yo creo que por eso podemos entender, ¿sí?, que el profesional pues trabaja para sí y no trabaja para construir un Estado de Derecho, para construir una sociedad libre o para construir un México próspero, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no tiene confianza en las instituciones. Entonces, dice, la mayoría
creen en sí mismos más que en la sociedad en la que viven, ¿sí? Y que esperan que casi todo, como producto de un esfuerzo individual y casi nada de la sociedad o de la política nacional. En otras palabras, no existe un sueño común que identifique a los mexicanos como país y que pueda considerarse como proyecto de nación. Tiende a poner sus sueños en el bienestar de su familia y las personas allegadas, teniendo una visión geocéntrica, yo y mis más próximos, cuando este sueño o proyecto de nación tiene que ver con los valores mínimos, universales y profundos, como la justicia, la honestidad, el respeto por la ley, la educación, la igualdad, la paz social. Otros datos importantes que arrojó es que el perfil del mexicano es que es nostálgico, tradicionalista, soñadores sin país, pesimistas, indolentes, optimistas sobre el futuro, ya que pues a pesar de que nos está yendo como nos va, aún seguimos poniendo la esperanza en la educación, en el esfuerzo personal y colectivo, que son el mentor, dice, para mejorar las condiciones sociales del país. Pero también estamos como nacionalistas inconformes, que manifestamos una actitud reacia hacia el futuro, pensando que el principal problema se encuentra en las instituciones del país, ya que bloquean las aspiraciones de los ciudadanos. Ante ello emprenden esfuerzos solitarios. Lo que se puede entender que más del 80% manifiesta una clara tendencia hacia un liberalismo salvaje. Nos habla de una desmoralización social que conduce a la falta de compromiso con la transformación social de Estado y nación. En congruencia con su rasgo individualista y en medio de una cultura centrada en el mercado neoliberal del consumismo y de la cosificación de la humanidad, a merced de las necesidades creadas por la mercadotecnia y los medios de comunicación social, la mayoría de los mexicanos manifestamos, sobre todo de los universitarios, manifestamos una visión geocéntrica, ¿sí? Yo y mis más próximos. Reto para los docentes del día de hoy. Como bien decía Rousseau, es más fácil acercar de la manzana al niño que llevar al niño a la manzana. En esta misma investigación indicó la desconfianza que el mexicano muestra ante las profesiones actuales. A ver, ¿en qué profesión confías más? ¿Sí? Y desconfiamos, o confiamos, pero según esta investigación es que desconfiamos más del presidente. ¿Por qué será? Soldados, empresarios, jueces, banqueros, periodistas, diputados y policías. Si alguno de ustedes es esto, una disculpa, no fui yo, fue esta investigación, únicamente la estoy retomando para fundamentar más mi postura hacia dónde tendríamos que ir apuntando la formación. Todos tienen un indicador de confianza del 10%, pobrecitos. Y aún dentro de la adversidad, aún de cómo nos va, ¿sí? Aquí en nuestro Oaxaca querido, con tantos bloqueos y con tantas cuestiones que a veces ya ni sé qué pensar, los que presentan un indicador elevado de confianza, a pesar de que hacen marchas, o hacemos marchas, somos los docentes, los médicos y los curas. Curiosamente, las tres profesiones consideradas como más antiguas. Por lo que esta confianza en estas carreras debe ser elemento clave para potencializar la ética de los futuros profesionales, como parte de los docentes y del sistema universitario. Pues una pregunta que yo de repente, cuando me toca darle alguna plática a mis colegas es: ¿cómo entiendo yo mi práctica docente? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y para qué educo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y para qué educo? ¿Sí? Entonces, pues bueno, o sea, a pesar de, pues, hay un gran nivel de confianza aún en los profesores. Dijeran los españoles, menudo trabajo que tenemos, ¿verdad? Asimismo, la prevalencia de estos rasgos nos permite recordar la alegoría de Narciso, nuevamente Narciso, ese egocentrismo
que se caracteriza por la búsqueda del mejoramiento material como meta principal, que aparenta como un deseo de vivir humanamente. Aquí la falacia de querer satisfacer este deseo con bienes materiales, con un empleo más o menos ahí para pasar un fin de semana más o menos mediocre, y propiedades. Este deber egocéntrico se traslada a un deber genocéntrico con los más próximos, familia y amigos cercanos. Es decir, Narciso ya no quiere vivir solo. Ahora, dentro de ese narcisismo, llama a sus otros narcisistas, a mi amigo, a mi compadre, y hacemos un círculo, ¿verdad? No es que esté mal, aclaro, puedo hacerlo. Deber egocéntrico, ¿sí? Se encierra en el círculo deber egocéntrico, yo, deber genocéntrico, mis gentes. Tarea. Docentes, pasar de un nivel egocéntrico a un nivel sociocéntrico. De un nivel genocéntrico a un deber, antropocéntrico. Pero, ¿cómo es que se ha llegado a esto? Parece ser que en lo exterior, cultura y su malestar, no sé por qué me acordé de Freud, dañan al interior. Autoconciencia. No inconsciente, autoconciencia. Y se encierra en el círculo ya mencionado. Entonces, la apuesta de formar la autoconciencia es hacia el deber sociocéntrico y deber antropocéntrico. La autoconciencia. Bien. Y conclusión. ¿Cómo llegar pues a ese nivel de autoconciencia? Primero, siguiendo el legado de los clásicos griegos de las virtudes intelectuales: reflexión, análisis, discusión, crítica, investigación. Investigación. Si investigamos, si hacemos investigación. Las universidades hacen investigación. Apostamos por la investigación. Mínimo, fíjate, mínimo. Y prácticas, como deliberar, ponderar, decidir y valorar, fortaleciendo en estas la práctica del principio kantiano: trata al humano siempre como fin y nunca como un medio. ¿Sale? Y con el preventivo de la razón práctica, actúa de tal manera que la máxima de tu voluntad sea universalmente válida para todos. 2. Formar en el amor a la alteridad. Porque sí, hay muchas personas excelentes investigadores, pero con poco amor de alteridad. ¿Sale? Significa la no indiferencia hacia el otro, siendo el principio de la socialización para conducirnos al deber antropocéntrico y sociocéntrico, expresando en la regla del oro: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Este tipo de amor de alteridad implica darle al otro la razón de existir. Algunos le llaman heterología, a la preocupación por el otro, al cuidado por el otro, le va a llamar Martin Heidegger. ¿Sí? Amor a la alteridad, ¿sí? No significa la empatía no existe. Y miren que soy psicólogo, y de repente luego me ando agarrando enemigos bien gratis, ¿verdad? Como ya algunos de ustedes por ahí. La empatía no existe, ¿sí? Sino lo que existe es el amor a la alteridad, ¿sí? No recuerdo ahorita, pero algunos le van a llamar, Paul Ricoeur creo que le llama, es la indignación por las condiciones del otro. O sea, fíjate qué significa la empatía. Sobre el afecto y sentimiento del otro, eso es totalmente imposible. Sobre el otro, literalmente eso no existe. Lo que existe y podría existir es el sujeto que se indigna por la miseria del otro, por la condición del otro. ¿Sí? Sé empático con tus alumnos.
empático. Indígnate por la condición del estudiante. Sé empático conmigo, o sea, entiéndeme como profesor. No, indígnate por el acto que está haciendo. ¿Sí? Ya si el instituto me da chance, ya hablaremos sobre la empatía. La educación que se preocupa por la formación de virtudes intelectuales y prácticas, por el amor en la alteridad, conduce necesariamente al cuidado, constituyendo este como un principio necesario y urgente para nuestra sociedad del mundo de hoy. Una sociedad necesitada del cuidado de las instituciones, del cuidado de la naturaleza, del cuidado de los recursos, nos dice Boff. En términos políticos y económicos, el cuidado corresponde a la sustentabilidad, que tiene como propósito buscar el equilibrio entre lo racional y lo material y lo espiritual. En la educación que procura el cuidado, no se puede dar de otra manera. O cuidas o no cuidas. La educación que procura el cuidado responsabiliza. Y responsabiliza no solo con uno mismo en su carácter, sino también en su dimensión social. Recordando, afirma Boff, que la responsabilidad es la capacidad de dar respuestas eficaces a los problemas de nuestra realidad compleja. Esta responsabilidad surge cuando el sujeto, en su autoconciencia, se da cuenta de la consecuencia de sus actos sobre de otros y la naturaleza. Parafraseando el principio de responsabilidad de Hans Jonas, actúa de tal manera que las consecuencias de tus actos no dañen al otro y destruyan la vida de la tierra. Educar para la responsabilidad desplaza el síntoma de la razón que calcula y que manipula, a lo esencial, a la responsabilidad compartida de la cooperación, el respeto por la economía y en subsecuente el respeto por nuestro medio social y natural, en la que a través de estrategias educativas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en actitudes, aprendizaje basado en la investigación, se pasa del individualismo al egocentrismo, a la construcción del bien común y de un espíritu cooperador. Para alcanzar lo antes mencionado, se precisa que dentro de la formación de los futuros profesionales se incluya o considere en toda su currícula la contextualización de los contenidos en la cultura y momentos presentes, de tal manera que puedan ser analizados los valores de las profesionales ad hoc, que se han construido históricamente y que han dado prevalencia a la vida propia de la profesión, y cómo estos han dado respuesta a las problemáticas particulares que cada una de las profesiones se ha enfrentado en un mundo individualista, analizando con sentido y espíritu crítico los códigos deontológicos y los valores vigentes en su cultura. Bien, no nos queda más que favorecer en los espacios académicos de las universidades una educación para la libertad que implica el sentido y razón de formar profesionales. La universidad como formadora, no como educadora, ya que a partir de ello se genera la reflexión y el compromiso con la profesión, aprovechando los lugares como el servicio social, el servicio profesional, el trabajo en proyectos sociales, la vinculación con la comunidad, que en muchas universidades esto está de lado, ¿verdad? Por último, se precisa que el ejercicio profesional se ejerza con sentido crítico de la misma. Es decir, no actuar por mero instinto a los convencionalismos sociales y morales, sino con firmeza y convencimiento de lo establecido en los códigos morales y deontológicos, buscando el beneficio social, los bienes de valor y los bienes de orden. Agradezco pues la oportunidad que me dieron en este espacio. Si en algún momento van surgiendo algunas dudas que se las vayan haciendo llegar al instituto, pues con mucho gusto. Pues, mi nombre es Neftalí y que pasen un bonito día.